Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los modos de adquirir el dominio según el Código Civil ecuatoriano. Este contenido de este análisis se lo hace con base al Código Civil y a los bienes y los derechos reales de su autor. Introducción. Este cambio de la norma jurídica de jerarquización tuvo inicio el 20 de octubre del año 2008, con la promulgación de la nueva Constitución que se inserta dentro del cuestionamiento jerárquico en referencia a las funciones del Estado y su aplicación. En su origen del bien, este estuvo destinado a señalar las cosas del mundo físico susceptibles de apropiación. Posteriormente se aplicó a todo elemento de riqueza no solo material sino inmaterial. Así lo denomina Cabanellas de Torres en su obra publicada en el año 2005, donde manifiesta que aquellas cosas que los hombres se sirven y de las cuales se ayudan, cuántas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre, las que componen la hacienda, el caudal o la riqueza de la persona, todos los objetos que por ser útiles y apropiados sirvan para satisfacer las necesidades humanas. Según el Código Civil, en su artículo 603, los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la ascensión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción, mismas que analizaremos detenidamente en el presente trabajo. Peña Guzmán señala que los modos de adquisición del dominio consisten en los diferentes actos o hechos que dan lugar a su nacimiento o existencia. Bajo esta premisa, las formas o maneras como nace un dominio pueden ser originarias y derivativas. Metodología. Los originarios son modos de adquirir los dominios aquellos que hacen nacer la propiedad en su actual titular. El derecho a la propiedad se adquiere así desvinculando todo antecesor. Y los modos de adquirirlo de esta manera son la ocupación, la ascensión y la prescripción. La ocupación es una forma de obtener algo que no tiene propietario o hacerse dueño, cuyo objetivo es apoderarse de aquello adquiriendo el dominio de un bien, cosa u objeto. Por lo tanto, la ocupación da origen a la propiedad que ésta no ha sido transferible. Ejemplo, el ocupar tierras abandonadas o el tierras que no tienen dueño alguno. La ascensión, por su parte, según el artículo 659 del Código Civil, en su título cuarto define que es un modo de adquirir el dominio en virtud del cual el dueño de una cosa pasa a serlo a lo que ella produce o de lo que ella se junta. Ejemplo, cuando una persona compra una propiedad o un cultivo de manzanas, automáticamente es dueño de la cosecha que produce esta propiedad. La prescripción. El artículo 2392 del Código Civil es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercitado dichas acciones o derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Por ejemplo, la prescripción de una deuda. Juan le presta a María $5,000 para un lapso que pague durante hasta 5 años, en el cual María no pasa los 5 años y no hace las gestiones para recuperar sus $5,000, por lo cual Juan da por prescrita la deuda. El segundo capítulo de este análisis es del modo derivativos.
En Ecuador, esto se da cuando el dominio no nace directamente del titular, ya que existe un antecesor que lo transfiere, y este a su vez se subdivide en tradición y en la sucesión por causa de muerte. Primero, la tradición. El Código Civil en su artículo 686 define: la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Por ejemplo, el abuelo de Jaime entrega voluntariamente una propiedad a su nieto Edison, el cual acepta recibir la misma. Segunda, la sucesión por causa de muerte. Es la transición de los bienes de una persona fallecida a una o varias personas que sobreviven o corresponden a sí mismo del patrimonio transmitido. Ejemplo, familiares directos reciben una herencia por el fallecimiento de sus padres. Como conclusión, podemos definir que en el Ecuador este derecho está regulado no solo por un derecho real del Código Civil, sino también por un derecho constitucional dentro de la Carta Principal Ecuatoriana, que reconoce a favor de los derechos en ella consagrados. Pero es necesario hacer cierta observación por ser incompleta ante ciertas características, toda vez que depende de la idea que se tenga acerca del número de facultades contenidas en las mismas, haciéndola hasta cierto punto ineficiente. Por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para explicar qué se debe hacer cuando se desmiembra o se separa ciertas facultades? Por lo que la interrogante es: ¿el dominio conservaría su naturaleza esencial? Como recomendación, me permito solicitar se exista un profundo análisis sobre el tema, sobre los modos de adquirir el dominio, con la finalidad que como estudiantes conozcamos más sobre el tema y podamos ser entes críticos y creadores de conocimiento en derecho. Bibliografía empleada. Bibliografía empleada para la realización del presente trabajo. Gracias por su atención en el tema que hemos abarcado, que son los modos de adquirir el dominio.